Buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué momento se encuentren haciendo esta clase. Mi nombre es Mariana Ramos, soy médico epidemióloga, directora de la Unidad de Investigación y Respuesta a Brotes del NAMRU-6, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados Unidos. Además de eso, también pertenecía a la Sociedad Científica de San Fernando en mis épocas de estudiante, y me da mucho gusto estar participando de este curso, y tengo entendido que esta es la primera clase, así que vamos a empezar por lo más básico para poder ir después adentrándonos un poco más en el tema de investigación y poder terminar finalmente con capacidades suficientes como para poder hacer nuestro protocolo de investigación. Entonces, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de básicamente cómo empezar a investigar, ¿no? Cómo lo vamos a hacer. Y vamos a hablar, antes que nada, una pequeña introducción de por qué es importante investigar y por qué es importante terminar todo en una publicación, sobre todo cuando somos estudiantes, ¿no? Como vemos en esta diapositiva, una pregunta de investigación siempre debe terminar en una publicación, es lo ideal, ¿ok? Y es a lo que nosotros debemos apuntar. Entonces, si estamos en pregrado, si somos estudiantes todavía universitarios, la pregunta del millón es, ¿no? ¿Debemos investigar? En realidad sí, ¿no? Por supuesto que sí debemos investigar. En otros países incluso, existen muchas referencias al respecto, se considera una discapacidad, inclusive, no tener experiencia en investigación en pregrado, ¿no? Se espera que un estudiante de medicina tenga una buena rotación de investigación y experiencia haciendo trabajos de investigación. Ahora, si nosotros no nos sentimos o no tenemos las facilidades para hacer una investigación, existen algunas maneras de empezar a hacerlo, ¿no? La forma más eficiente es encontrar un profesor que trabaje en el área de nuestro interés, ¿no? Y trabajar con él, juntarnos con él, ¿no? Como que a un árbol más grande, ¿no? Eso es lo que siempre se dice, ¿no? Ahora, no siempre es fácil encontrar a alguien que nos quiera recibir como sus estudiantes o un instituto que nos acoja. En realidad, sí es fácil, ¿no? Es más bien es cuestión de tratar, y lo único que uno normalmente le pide a un estudiante que quiere acercarse a nosotros para investigar es que tenga ganas, responsabilidad y compromiso, ¿no? Porque justamente está con nosotros para poder aprender. Si tiene las ganas y se compromete a seguir hasta el final, eso es lo único que generalmente nosotros le pedimos. Muy bien. Ahora, otra cosa muy importante es no limitarse a la universidad de procedencia, ser abiertos a cualquier institución. Si nosotros no encontramos de repente en nuestra universidad, lamentablemente, los recursos o la disponibilidad de los profesores para hacer investigación, abrirnos las puertas, ¿no? E ir a buscar en otros lugares, porque generalmente la gente está siempre abierta a recibir a estudiantes que tengan ganas de hacer las cosas, vengan de la universidad que vengan, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando nos juntamos con un profesor o con un instituto de investigación, lo más probable es que nos tengamos que aunar a las investigaciones que ellos ya vienen realizando, que tengamos que alinearnos con ellos, ¿no? En sus temas de investigación. Pero lo que yo les recomiendo es siempre tratar de empezar a hacer nuestras propias investigaciones, sean pequeñitas, sean de repente de poca población. Es mejor empezar a hacer, porque haciendo es cuando uno realmente aprende, ¿no? Y si uno trabaja en grupo es mucho mejor, porque esa es la vida de un investigador normalmente, ¿no? Es trabajar de manera multidisciplinaria, en equipo generalmente, y de esa manera nos familiarizamos con el estilo de vida del investigador. Otra cosa importante es presentar nuestros hallazgos, ¿no? Finalmente lo ideal es publicarlo, ¿no? Pero antes de publicarlo podemos ir avanzando, viajando a congresos científicos, a presentar nuestros estudios, también ayuda. Si son nacionales está bien, si son internacionales mejor aún, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? No necesariamente viajamos a un congreso científico para hacer vida social o para conocer lugares o para irnos de juerga, no todas las noches, no. En realidad nosotros deberíamos viajar a un congreso para buscar lazos de colaboración. Esa es la parte más importante de viajar a un congreso científico, ¿no? Conocer gente que de repente está investigando en el mismo tema que nosotros y establecer colaboración para poder hacer estudios mucho más complejos, de repente con gente de otros países, con poblaciones de otros países, y así poder acceder a fondos mucho más grandes, ¿no? Entonces de eso se trata. Ahora, otra cosa es buscar publicar nuestros hallazgos, y finalmente, si somos o no investigadores a largo plazo, eso va a depender ya mucho de nosotros, ¿no? Si finalmente terminamos la carrera y decidimos dedicarnos a la investigación a tiempo completo, en verdad eso es una vocación y debemos evaluar bien si nos gusta o no nos gusta, ¿no?
no es para todos, pero si nos gusta, excelente, entonces podemos seguir adelante, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Muy bien. Entonces, un poco empezando a lo que es el proyecto de investigación, estas son las partes del proyecto de investigación que normalmente nosotros consideramos para poder hacer un protocolo. Muy bien, lo que vamos a ver en esta clase es problema de investigación, pero en clases posteriores van a revisar lo que es marco teórico, objetivos, materiales y métodos, que suele ser la parte más sustancial del protocolo, ¿no? Que incluye el diseño, la población, la muestra, el muestreo, las variables, ¿no? Etcétera. Y finalmente, no menos importante, el cronograma al cual debemos ceñirnos, el presupuesto del estudio y las referencias, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es sobre la pregunta de investigación, que es para mí una de las partes más importantes, si no es la más importante dentro de un estudio, porque es de ahí que nace todo. Entonces, ¿qué es la pregunta de investigación? Es lo que se quiere estudiar, básicamente, ¿no? Es el primer paso metodológico en el proceso de una investigación. La pregunta de investigación generalmente es una interrogante, es una pregunta, acerca de un fenómeno que hemos observado en nuestra realidad en forma precisa y clara, de tal forma que de esta pregunta se desprendan los objetivos, los métodos, los procedimientos, los instrumentos, etcétera, ¿no? Siempre debe haber entonces una correlación entre la pregunta de investigación, el título del protocolo, los objetivos y finalmente las conclusiones a las cuales vamos a llegar al final de la investigación. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es ¿de dónde sacamos problemas de investigación, ¿no? A veces mucha gente se acerca y nos pregunta, doctora, ¿no tendrá un problema de investigación para que yo haga mi trabajo o mi tesis o esto? No, en realidad, los problemas de investigación deben surgir de la práctica diaria, de lo que nosotros hacemos, y estos deben estar respaldados por la revisión de bibliografía relacionada. ¿A qué me refiero con práctica diaria? ¿No? Es las actividades cotidianas. Si, por ejemplo, nosotros somos estudiantes de los primeros años de medicina, donde estamos haciendo ciencias básicas todavía, puedes estar con una mirada crítica obteniendo información de las clases o de las prácticas o de lo que leemos, lo revisamos en los artículos y tratando de captar de repente preguntas por ahí que se quedan sin resolver, dudas que tengamos y anotarlas por ahí en un papelito, en la computadora, ¿no? Para poder después investigar si realmente vale la pena elaborar un protocolo a partir de eso, o de repente esa pregunta ya fue contestada, ¿no? Por otro lado, si es que estamos haciendo clínica, si estamos en cuarto, quinto, sexto haciendo clínica, es mucho más sencillo aún, ya que los problemas están ahí frente a nuestros ojos, pues en realidad, ¿no? Los pacientes son la principal fuente de problemas de investigación de la cual podemos valernos. Cada paciente tiene un problema y cada día estamos planteándonos preguntas de cómo resolver sus problemas de salud. Entonces, normalmente lo que hacemos es, si es que no tenemos a la mano la información, pues revisamos información bibliográfica y si ustedes se dan cuenta de que no existe suficiente información disponible o de repente que esa información no se aplica al contexto del paciente, podemos plantear que esa pregunta sea después un protocolo de investigación y una investigación. Entonces, de eso se trata. Muy bien, algunos ejemplos de preguntas de investigación son las siguientes, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de cataratas en los pacientes atendidos en el servicio de oftalmología del Hospital A en el 2011, ¿no? Por ejemplo, si de repente yo estoy rotando en oftalmología en este Hospital A y veo muchos pacientes con cataratas y de pronto me pregunto, ¿no? ¿Cuál será realmente la prevalencia, la frecuencia de estos pacientes en el servicio de oftalmología, ¿no? Y puedo hacer un estudio al respecto. Si quiero ir más allá y de repente hacer un estudio analítico, planteo otro tipo de pregunta, ¿no? Buscando asociación. ¿Existe asociación entre la ingesta de multivitamínicos y la respuesta al tratamiento con SIRS en la depresión mayor? Esa es otra pregunta que se me ocurre que podríamos hacer, ¿no? Ahora, estas son preguntas hipotéticas, ¿no? No necesariamente de repente ya están respondidas, ¿no? Ahora, otra pregunta puede venir de repente de lo que observamos en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Es el alcoholismo un factor de riesgo para accidentes de tránsito en Lima metropolitana? ¿No? Ese es otro tipo de pregunta. Muy bien. Entonces, existen algunas condiciones para desarrollar una buena pregunta. Generalmente el conocimiento de salud se genera al tener preguntas factibles de ser respondidas. Para poder encontrar respuestas nuevas y útiles,
a problemas que aún no han sido resueltos, se necesita tener un amplio conocimiento del tema. Si no se conoce suficiente el problema, entonces no vamos a tener capacidad técnica suficiente como para poder imaginar nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, nuevas pruebas diagnósticas o nuevas intervenciones que pudieran ser desarrolladas. Entonces es necesario primero empaparse del tema, conocer mucho el tema en el cual nos estamos moviendo. El desarrollo de la pregunta de investigación, como vemos aquí, no es una iluminación, no es un momento de que se me prendió el foquito, no. Más bien es un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe observar la realidad y compararla con los conocimientos previos. Una persona que no conoce acerca de un tema, es muy difícil que pueda observar un problema de investigación o darse cuenta de un problema, ¿no? Porque generalmente uno capta las cosas en función de las cosas que tiene en su cerebro, ¿no? Entonces nosotros siempre tratemos de estar actualizados, de leer mucho, y de esa manera vamos a poder captar con más facilidad las preguntas de investigación. Ahora, si no tenemos mucho conocimiento acerca de un tema, otra opción es consultarla con colegas que sepan más acerca del tema. De repente con algunos profesores o con algunos estudiantes de años mayores, ¿no? Porque siempre 2 cabezas o 3 cabezas piensan mejor que una. Y debemos perder el orgullo, ¿no? Y compartir nuestros problemas de investigación, porque siempre va a haber gente que nos quiere apoyar en eso. Otra cosa, hay que evaluar la factibilidad del problema, si es que realmente va a poder ser realizado, ¿no? Finalmente el protocolo, y evaluar los recursos que tengamos disponibles. Esto lo vamos a revisar más adelante en la presentación. Al construir la pregunta de investigación se debe contar con la siguiente información, ¿no? Se denomina dimensiones de la pregunta. Y las dimensiones de la pregunta de la investigación son de 2 tipos, dimensiones básicas y dimensiones avanzadas. Ambas van a ser descritas a continuación y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer al elaborar una pregunta de investigación es evaluar las dimensiones básicas de la pregunta. ¿Y a qué me refiero con esto? Es conocer y entender la biología, la fisiología del problema, la epidemiología del problema, ¿no? Y cuando hablo de epidemiología estoy hablando de la frecuencia, de la prevalencia, de la incidencia, ¿no? De los factores de riesgo, los determinantes de su distribución, del pronóstico, etcétera, ¿no? Y de repente también conocer algunas frustraciones en el manejo clínico que llevan a resultados insatisfactorios en los pacientes. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si nosotros vemos que un tratamiento o una intervención en un paciente no está funcionando bien, o en un grupo de pacientes o en una población no funciona bien, eso también debemos saberlo, ¿no? Porque nos puede llevar a concluir qué tan relevante es la pregunta de investigación que estamos planteando. Entonces vamos a poner un ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue es un ejemplo clásico, una enfermedad infecciosa, y si por ejemplo a mí se me ocurriera hacer un estudio acerca de cuál es la prevalencia de dengue en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, ¿no? Donde sabemos que existe el vector, nosotros primero, antes de plantear nuestro protocolo y empezar con toda la cosa, debemos conocer de pies a cabeza todo lo que tenga que ver con el dengue, ¿no? A eso se denomina dimensiones básicas. Entonces, podemos empezar a conocer primero la biología del dengue. El dengue es una enfermedad viral aguda producida por el virus del dengue, como dice aquí, ¿no? Transmitida por el mosquito Aedes aegypti, y este mosquito, como ya sabemos, crece en agua acumulada en recipientes y en objetos, generalmente que están en desuso. Y existen 4 tipos de virus, el dengue 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y los 4 tipos circulan aquí en el Perú. Entonces, un poco esa es la biología del dengue. Si queremos hablar un poco de la clínica, pues sabemos que la enfermedad del dengue se caracteriza por fiebre, que suele durar 3 o 7 días y que es muy dolorosa, que presenta mucho dolor muscular, mucho malestar, mucho dolor de cabeza. Y finalmente, conocer los datos epidemiológicos también es parte de las dimensiones básicas. Y aquí les pongo algunos, ¿no? Que de repente están desactualizados porque esto es del año pasado, de repente en la actualidad del 2012 ya tenemos nuevos datos, pero que en el número de casos se estima en 50 a 100 millones de personas cada año a nivel mundial, generalmente 12.500 muertes o fallecimientos producto del dengue a nivel mundial. Muy bien, entonces, una vez que yo ya conozco todo esto que tiene que ver con la parte teórica del dengue, la parte epidemiológica, todo lo que tenga que ver con eso,
paso a evaluar en las siguientes dimensiones, que son las dimensiones avanzadas de la pregunta de investigación. Y estas dimensiones avanzadas son bastante importantes y debemos prestarles mucha atención, porque de eso va a depender qué tan factible sea o no seguir adelante con nuestro estudio. Muy bien, una vez que hayamos, como dice ahí, resuelto los aspectos básicos, vamos a proceder a evaluar estos aspectos. Y las dimensiones avanzadas básicamente son 6, que están aquí, están como en una lista, un checklist, y vamos a ir marcando cada uno de ellos conforme las vayamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Primero, ¿cuál es el estado actual de la evaluación del problema? Luego, ¿se podrá alcanzar la validez interna? ¿Se podrá alcanzar la validez externa? Es decir, ¿qué tan generalizable es el estudio? ¿Tendré capacidad suficiente para llevar a cabo el proyecto? ¿Tengo recursos para financiar el proyecto? Y finalmente, ¿cuál es el mejor balance entre la idea y la factibilidad? Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Empezamos por la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado apropiado de evaluación previa del problema? Cuando hablo de evaluación previa, quiero decir qué tantos estudios existen al respecto, básicamente, ¿no? Y para poder determinar cuántos estudios o qué tanta información hay al respecto, es que debo hacer una revisión bibliográfica bastante extensa antes de poder explicar o comenzar a describir el protocolo, ¿no? Depende de qué estudios previos se han hecho en el problema que quiero investigar. Ahora, mientras menos explorado está el tema, hay más que investigar, ¿no? Y por lo tanto es más barato. ¿Y por qué les digo que es más barato investigar un tema poco explorado? En realidad es porque cuando un tema ha sido poco estudiado, se debe empezar por lo más bajo en la cadena de la investigación, es decir, por los estudios descriptivos, por los estudios de series de casos, de repente, los transversales descriptivos, y posteriormente ir pasando a los analíticos, luego a ensayos clínicos, ¿no? De ser el caso. Entonces, cada una de estas etapas, las primigenias son más baratas y las que siguen son un poco más caras, ¿no? Entonces, mientras menos está explorado el tema, es más barato empezar a investigar. Otra cosa que está en nuestro checklist, que es el segundo paso, es: ¿se podrá alcanzar la validez interna? La validez interna de repente es un concepto que todavía no lo tienen porque recién estamos empezando el curso, pero probablemente en sus próximas clases van a conversar acerca de eso. La validez interna básicamente es el grado en el que el estudio evalúa lo que quiere evaluar. ¿Qué quiere decir, no? Que mido lo que realmente quiero medir. Si yo quiero medir prevalencia de depresión, debo usar una herramienta adecuada y un diseño adecuado para poder decir que esa es la prevalencia real de depresión en esa población, ¿no? Ahora, ¿de qué depende de que un estudio tenga una buena validez interna? Depende básicamente de dos cosas: del diseño del estudio y de la factibilidad del estudio. Podemos diseñar bien el estudio, pero de repente la factibilidad es el inconveniente, ¿no? Se puede medir lo que quiero estudiar y de repente, por ponerles un ejemplo, les pongo el ejemplo de los trastornos de personalidad. Por ejemplo, ¿no? Si yo planteo hacer un estudio para ver las diferentes prevalencias de los diferentes trastornos de personalidad que pudiera haber en estudiantes de medicina, por ejemplo, ¿no? De repente escribo mi protocolo, hago un problema de investigación, un buen diseño, todo bien, excelente. Pero a la hora de ver mis variables y cómo las voy a medir, me doy cuenta de que no existe una buena escala para ser aplicada en población en el Perú, y que de repente existe una escala que está en inglés y que no ha sido validada en español. Entonces ahí tenemos un inconveniente de factibilidad, ¿no? Una persona diría, bueno, simplemente agarro la escala, la traduzco al castellano y la aplico. En realidad no es tan sencillo como eso, ¿no? Cuando las escalas, como son constructos, generalmente necesitan cumplir con una serie de criterios para poder decir que realmente funcionan. Entonces, al momento de traducir una escala tenemos que hacer todo un estudio de validación y evaluar si realmente mide lo que quiere medir en la población nueva en la que lo estamos aplicando en el nuevo idioma. Entonces eso va a dificultar nuestra factibilidad. Claro que siempre es bueno buscar alternativas, ¿no? Para cumplir la validez interna. Ahora, en medicina tratamos de hacer todo medible, ¿no? Nosotros medimos la presión arterial, medimos la glucosa, medimos muchos parámetros para evaluar a los pacientes. En investigación es igual, al menos en investigación cuantitativa, que es la que nosotros hacemos y más o menos es de lo que se trata este curso, debemos hacer que todo sea medible. Entonces, si se puede poner en números, nosotros lo vamos a poder analizar y lo vamos a poder
después sacar conclusiones a partir de estos análisis estadísticos. Entonces tratemos de poner todo en números en la medida que sea posible. El otro punto que debemos evaluar es si se va a lograr la validez externa. La validez interna, entonces habíamos dicho, la interna, no la anterior, era qué tanto nuestro estudio medía lo que realmente queríamos medir. Por otro lado, la validez externa es el grado en el que podemos generalizar los datos del estudio a poblaciones similares, es decir, qué tan extrapolables son nuestros resultados. Y eso es lo que generalmente cualquier persona le pregunta a uno cuando presenta un estudio de investigación, ¿no? ¿Qué tan extrapolables son tus resultados a la población en general, ¿no? Entonces, eso va a depender de algunos factores, ¿no? El hecho de tener una buena validez externa, de poder generalizar nuestros resultados, básicamente va a depender de la muestra y del muestreo. ¿Qué quiero decir con esto? Que calculemos un buen tamaño de muestra para el número de variables que tengamos, que hagamos los ajustes necesarios, ¿no? Dependiendo del número de variables, y una vez que tengamos un buen número seleccionado, seleccionar a los sujetos de estudio al azar, de manera aleatoria, y no por conveniencia, como se suele hacer a veces, ¿no? El azar, la manera aleatoria, es la mejor manera de evitar sesgos y es generalmente la única manera de poder lograr que nuestro estudio sea extrapolable a otras poblaciones semejantes. De eso depende básicamente de la validez externa. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un estudio tiene poca validez interna o poca validez externa? Si un estudio tiene poca validez interna, ese estudio debe detenerse. ¿Por qué? Porque es un estudio que está mal diseñado, está mal hecho, por lo tanto las conclusiones que saquemos de ese estudio probablemente sean equivocadas. Y si finalmente tomamos decisiones en función de conclusiones equivocadas, podemos cometer graves errores, ¿no? Sobre todo en el ámbito clínico. Entonces, si un estudio tiene poca validez interna, debemos detenerlo con el dolor de nuestro corazón, ¿ok? Pero si el estudio tiene poca validez externa, es decir, si no se puede extrapolar más allá de la población en la que estamos investigando, de repente sí podría continuar, porque podría aportar luces al conocimiento, a las características de esta población que estamos estudiando, a pesar de que los resultados no sean generalizables a toda la población, ¿no? Ahora, para lograr una alta validez externa, generalmente se necesita más dinero, ¿no? Cuesta más dinero. ¿Por qué cuesta más dinero? Porque, como les decía, ¿no? Necesitamos elegir un buen tamaño de muestra y hacerlo de manera aleatoria, ¿no? Entonces necesitamos entrevistar a mucha gente, necesitamos contratar más personal de repente, o invertir más tiempo o más dinero, entonces eso puede costar un poco más. Pero eso sí, nunca deben sacrificar la validez interna por lograr una buena validez externa, ¿no? Siempre enfocarse en el diseño del estudio, que sea un buen diseño, y si es que está bien diseñado, pues tratar de hacerlo de la mejor manera posible desde el punto de vista de la muestra, del muestreo, para poder lograr una buena validez externa, ¿ok? El cuarto paso que debemos evaluar dentro de las dimensiones avanzadas es el siguiente, ¿no? ¿Tendré capacidad suficiente para llevar a cabo el proyecto? Esa es una pregunta muy interesante, ya que siempre solemos hacerla, ¿no? Nosotros siempre somos ambiciosos por tendencia natural, ¿no? Escogemos la pregunta más ambiciosa, la pregunta de investigación más grande, la más ambiciosa. Pero en los casos de investigación es mejor ser realista. Debemos ser realistas a nuestra situación actual, ¿no? Es decir, tengo tiempo, soy un estudiante de medicina que tiene muchos trabajos que hacer, tengo muchas rotaciones, tengo que estudiar mucho, tengo tiempo para llevar a cabo esta investigación tan compleja, o mejor, hago una investigación menos compleja que me permita aprender, me permita responder la pregunta sin invertir tanto tiempo, que no tengo, ¿no? Otra cosa, ¿no? Tengo capacidad técnica suficiente, es decir, tengo los conocimientos necesarios para llevar a cabo este estudio, para responder esta pregunta, o necesito mejor valerme de otro tipo de personas que tengan mayor conocimiento acerca del tema, ¿no? De eso se trata, el tener capacidad suficiente. Y eso es algo básico que tenemos que evaluar y tenemos que ser, como dije, muy realistas al respecto. Otro punto que tenemos que evaluar, que es el punto 5 dentro de nuestro checklist, es si tengo recursos para financiar el proyecto. Y en este sentido no solo estoy hablando de dinero, sino también estoy hablando de muchos otros recursos que tienen que ver con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, debemos considerar tiempo requerido para terminar el proyecto. ¿Tenemos tiempo para eso?
el esfuerzo se va a ver compensado por los resultados a lograr. O sea, nuestro estudio es tan relevante, suficientemente relevante como para que nosotros invirtamos tiempo y esfuerzo haciéndolo, y esas conclusiones van a servir posteriormente, ¿no? Otra cosa, estoy comprometido con la idea, estoy dispuesto a renunciar al tiempo que de repente tengo para divertirme o para estudiar, y dedicarlo más bien a recoger los datos, a analizar los datos de mi investigación, ¿no? Estoy comprometido con eso. Y finalmente, ¿no? Tengo dinero, tengo recursos suficientes para hacer el estudio, y mis recursos, o de repente mi estudio, ¿le interesaría a alguna entidad financiadora? Existen muchas entidades financiadoras. Una de las más importantes es el NIH de Estados Unidos, que es el National Institutes of Health de Estados Unidos, o también está el Wellcome Trust, que es otra fuente británica. Aquí a nivel nacional también existen fondos de investigación en las universidades para alumnos de pregrado, existen fondos en el CONCITEC, existen fondos en la cooperación española, la cooperación belga, ¿no? Existen muchas opciones para poder lograr fondos para hacer nuestra investigación si es que nosotros no tenemos dinero, ¿no? Ahora, a veces uno se pone a pensar, ¿no? Y yo soy un estudiante de medicina de segundo o tercer año, ¿cómo voy a lograr convencer a una institución a que me dé dinero para hacer mi investigación? En general es a veces difícil, ¿no? Pero la mejor manera de lograrlo es juntarse con alguien que tenga experiencia, una experiencia mayor que nosotros. Generalmente puede ser un profesor, o puede ser de repente un investigador que tenga varias publicaciones en el tema, o que tenga un poco de prestigio a nivel científico, y que nos dé nada más su soporte en cuanto a su nombre, básicamente, ¿no? Que nos brinde un poco de guía y nos ayude a respaldarnos en él para poder lograr el financiamiento de una institución, ¿no? Es lo que normalmente todo el mundo hace cuando recién empieza, ¿no? Cuando un investigador junior recién empieza a postular a sus primeros grants, suele juntarse con alguien de mayor experiencia para que le brinden el financiamiento. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo lograr un balance entre la idea y la factibilidad? Muy bien, esto es algo muy importante, ¿no? Siempre nosotros a veces tendemos a de repente entercarnos en una idea de investigación y queremos hacerla a como dé lugar, y podemos cerrar los ojos ante la idea de que de repente no es factible hacerlo de la manera que nosotros lo queremos plantear. Entonces es mejor lograr un balance entre la idea que tenemos y la factibilidad para poder responderla, y de esa manera lograr el éxito, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos eso? A veces es mejor enfocarse en los sujetos que tienen gran riesgo de desarrollar la enfermedad versus aquellos que tienen más chances de responder a la intervención, ¿no? Es decir, ir a lo seguro. ¿Qué tal si, por ejemplo, a mí se me ocurre, me parece importante, ¿no?, saber qué tan frecuente es la diabetes tipo 2 en los niños menores de 5 años, por ejemplo? Pero como sabemos, la diabetes tipo 2 es más frecuente en adultos. Entonces puede ser que sea interesante saber cuánta diabetes tipo 2 hay en niños menores de 5 años, pero para poder encontrar un caso, de repente vamos a tener que buscar entre 2.000, 3.000 niños, 4.000 niños, ¿no? Y eso va a resultar bastante trabajoso, bastante caro, va a requerir mucho tiempo, y entonces en ese caso es mejor enfocarse en poblaciones que tienen mayor riesgo, que tienen mayor chance, e ir a lo seguro, ¿no? Entonces si sabemos que en adultos es más frecuente, de repente enfocar nuestra investigación en adultos en un principio, y cuando tengamos más experiencia en el tema y podamos obtener mayor cantidad de dinero de entidades financiadoras, regresar a nuestra pregunta de primigenia y hacer nuestro estudio en niños, ¿no? De eso se trata básicamente. De esa manera también reducimos los costos. Muy bien, entonces para terminar vamos a formular el problema. Ya hemos revisado las dimensiones avanzadas, las dimensiones básicas, y una vez que hemos ya elaborado toda esa discusión en nuestra mente, con la gente que tengamos que haber discutido, vamos a formular el problema de investigación. Y para formular el problema de investigación, generalmente se usa una estrategia que se llama PICO, ¿ok? PICO, que PICO es el acrónimo de un grupo de términos que son necesarios en un problema de investigación. Ahora, esta estrategia PICO se aplica generalmente a estudios analíticos. Para estudios descriptivos a veces no se puede adaptar muy bien el problema a esta estrategia PICO, así que tengan mucho cuidado de no forzar la situación, las cosas, para poder adaptarla a PICO, ¿no? PICO nada más es una guía que nos sirve para poder plantear los problemas de investigación. Entonces, ¿qué significa PICO? P de población,
y de intervención o exposición, ¿no? También se denomina variables independientes, ¿no?, a la exposición. La C de comparación, el grupo de comparación, el grupo control, y la O de outcome, que significa resultado y básicamente corresponde a la variable dependiente. Entonces, un poco traduciendo esto en términos más coloquiales, ¿qué significa pico? La P es ¿cuál es la población a la que deseo estudiar? La I es ¿cuál es la exposición o intervención principal que estoy considerando estudiar, ¿no? O qué variables independientes voy a tener que van a poder influir en el resultado de nuestra variable outcome. La C, ¿cuál es el mejor grupo de comparación que podemos escoger? Y finalmente la O, ¿qué resultado o qué variable dependiente es la que yo quiero evaluar? Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les planteo esta pregunta de investigación. ¿Existe asociación entre el hábito de fumar y la ansiedad en población adulta del distrito de Jesús María? Y si lo analizamos desde el punto de vista de pico, vamos a ver que sí podemos dividir las partes de la pregunta según pico, ¿no? P, la población, los adultos fumadores de Jesús María. La intervención, ¿cuál sería? O la exposición, en este caso, el tabaquismo, ¿no? El consumo de tabaco. El grupo control son aquellos adultos que no fuman, que también viven en Jesús María, y la variable resultado, la variable outcome, es la ansiedad, que es finalmente nuestra variable dependiente. Muy bien, entonces, ¿cuáles son, ya en resumen, las características de una buena pregunta de investigación? Son 5 generalmente, ¿no? Primero, que ya hemos discutido bastante, que la pregunta de investigación sea factible, de ser respondida con los recursos que tenemos en ese momento. Otra, que sea interesante y que sea novedosa, que eso es importantísimo. Evitar repetir estudios que ya han sido hechos en realidades similares, simplemente por tratar de hacer el ensayo, de hacer un nuevo estudio, ¿no? Nuestras preguntas deben ser novedosas. ¿Y por qué novedosas? ¿Por qué les digo esto? Esto tiene que ver mucho con la parte ética también. Porque si vamos a utilizar el tiempo de los pacientes y si vamos a utilizar de repente las muestras de algunos pacientes o su calidad de vida, ¿no?, en ese momento, esto debe tener un buen uso, debe finalmente responder una buena pregunta, ¿no? Entonces esta pregunta debe ser nueva, debe ser interesante, debe ser ética, sobre todo debe ser ética, a pesar de que sea nueva e interesante. Si no cumple los lineamientos éticos, esa pregunta no sirve, ¿no? Hay que replantearla. Y finalmente debe ser relevante, como les decía, ¿no? Relevante, y debe aportar nuevo conocimiento. Entonces, espero que esta clase haya sido útil para ustedes, que hayan tenido oportunidad de quedarse con algunos conceptos importantes acerca del problema de investigación. Si tuvieran alguna duda, no duden en escribirme a este correo electrónico que les dejo aquí, y yo amablemente les responderé con algunos alcances. Muchas gracias.